vamos a arrancar con el caso de Valeria Márquez y vamos a empezar viendo este video en donde uno de los amigos de Valeria contesta una pregunta y confiesa por qué ni él ni ninguno de nosotros pide justicia por Valeria. Como ustedes sabrán, los amigos fueron muy criticados desde un principio por estas actitudes, por siempre permanecer como callados, sumisos, nunca hacer nada para eso, pedir justicia por su amiga. Entonces, eso llevó a que muchísimas personas sospechen de varios de ellos, a pesar de que no existan pruebas concluyentes. Así que bueno, uno de los amigos aparentemente se cansó y respondió, contestó, confesó con la verdad por qué, o bueno, suponemos que es la verdad, por qué no pide justicia por su amiga. Los amigos de Vale no piden justicia por ella. Era su amigo, pero nunca pedido justicia. Se ve que no eres de México. Si fueras de México, supieras el por qué. ¿Que no has visto las noticias? ¿O no ves las noticias de casualidad? ¿Cómo se pone ahorita en Guadalajara? ¿Tú eres tóxico? Depende. Bueno, no lo dijo literal, pero podemos interpretar su respuesta lógicamente, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando y lo que sucedió hace pocos días ahí en México. Y es que claro, da a entender él que aquí está involucrada gente muy peligrosa y de mucho poder. Y si una persona se atreve a pedir justicia o intentar hacer algo al respecto, puede terminar mal o de la misma forma que Valeria, por más espantoso que suene. Y algunos comentarios dicen que bueno, que ya existieron otros casos o situaciones en México donde está involucrada esta gente complicada y cuando un familiar o alguien busca pedir justicia termina mal, o sea, como que ya sucedió eso en el pasado. Entendible el pensarlo así, o sea, tenemos que ponernos todos en los zapatos de los amigos, digo, y ser conscientes de que, a ver, ellos saben por ahí o piensan que su vida puede correr peligro. Y es muy triste, o sea, en verdad es triste, es súper injusto, es horrible, pero tenemos que hacer eso, o sea, ser un poco más empáticos y ponernos en el lugar de los amigos. Tampoco sabemos si ellos están 100% seguros de que está metida esta gente o no. Pero lógicamente sí tenían conocimientos de que Valeria anduvo con Sullivan, que ya sabemos era hijo de una de estas personas y todo lo que vimos en los últimos videos. Y o sea, hay una gran posibilidad de que esta gente esté involucrada efectivamente y por un tema lógico ellos están protegiendo sus vidas. Y nada, es muy triste, muy indignante. Y bueno, sí, obviamente existieron casos donde padres de víctimas y cosas así lógicamente hicieron todo para pedir justicia sin importarles nada, porque a ver, si ya perdiste un hijo, ¿qué más tienes que perder? Lo dan todo y si pasa algo, pasa. Y bueno, son padres, como que lo puedo entender, pero ya de los amigos, como que uno dice, bueno, son personas que lamentablemente y seguramente los que la querían de verdad deben tener una bronca terrible y sentirse súper mal, pero están cuidando su propia vida. Hablamos lógicamente con esto de los amigos reales de Valeria, como este joven, por ahí Víctor y otros más, no de Vivian, porque Vivian es súper turbia, entonces no encajaría en este grupo. Tampoco creo que Erika, porque para mí, como les digo, algo pasó con ella por esa forma de apagar el live tan turbia que tuvo. Pero de parte de los amigos, bueno, lamentablemente en un punto, por más de que duela admitirlo, los entiendo. Ahora sí tenemos que hablar de un tema muy importante, de una nueva información que surgió en estos días gracias al canal de Soy Host. Todos los créditos de esta información a él, vayan a seguirlo por si no lo siguen, porque hace un gran contenido sobre el caso de Valeria Márquez. Y es información sobre esto, miren, el famoso ramo de perdón que llegó a Blossom apenas sucedió el crimen de Valeria Márquez, como muchos quizás se acordarán. Para los que no se acuerdan, bueno, es lo que ustedes pueden ver aquí, un ramo de rosas rojas con la palabra perdón escrita y totalmente anónimo, o sea, no decía de quién venía, lógicamente, ¿no? Hubo muchas hipótesis y especulaciones alrededor de este ramo. Algunos dijeron que capaz de verdad lo había mandado el culpable o la culpable. Otros que no, que lo más probable era que se haya tratado de una broma de alguien con muy malas intenciones que mandó esto solamente como para figurar de alguna manera y cosas así. Pero hoy finalmente, después de tantísimos meses
a pocos meses de cumplir un año, tenemos nueva información sobre este famoso ramo de flores. Hay que tener en cuenta que a Valeria le habían preguntado, este dato siempre quedó un poco extraño, qué tipo de rosas prefería, si las rosas o las rojas. Y ella contestó rojas. Y, oh casualidad, ese ramo llegó con rosas de ese color, ¿no? Pero quien aportó este nuevo dato fue la ex empleada de Blossom, quien estuvo dando entrevistas hace poco, de la cual no conocemos su identidad, obviamente por un tema de seguridad, pero le llaman Carla, o ella misma se hace llamar Carla. Y bueno, esta ex empleada dijo que a ella esta llegada de este ramo se le hizo muy extraña e inusual, porque cuenta que a Valeria, a Blossom, siempre le llegaban los ramos que le mandaban pretendientes y personas así, como en un camión, como que era el camión de la florería que iba haciendo envíos, y así se aparecía en Blossom para entregar los ramos. Pero este en particular, el de perdón, llegó siendo enviado por una persona en moto. Según la empleada, es la primera vez que un ramo llega de esa forma. Como dando a entender, creo yo, que ya lo habían comprado antes y lo mandaron de otra manera o algo así, no sé. Carla piensa que la persona que mandó este ramo, escuchen esto, fue Vivian, o un hombre que decía que en el último tiempo le solía mandar muchas cosas a Valeria, muchos regalos y cosas así, pero que nunca ponía su nombre. Siempre mandaba todos los regalos en anónimo, al igual que el ramo de rosas. Y a mí lo que me llamó la atención de esto fueron dos cosas. Bueno, primero que sospeche de Vivian, pero también este tema del pretendiente, del supuesto pretendiente que le estuvo mandando a Valeria regalos anónimos. ¿Y por qué? Porque siento yo que es llamativo que haya aparecido justo un pretendiente anónimo días antes de los hechos, que le mandaba regalos constantemente. ¿Por qué? Porque por ahí esos regalos no vinieron de un pretendiente, fueron orquestados, ya fueron parte del plan, con el objetivo de ir acostumbrando a Valeria a recibir cosas de forma como constante y anónima. De esta forma, cuando llega el día de los hechos y le digan que había pasado alguien con un regalo costoso y qué sé yo, a Valeria no le habría llamado la atención, no le habría parecido extraño, porque estaría ya acostumbrada a recibir regalos verdaderos de una persona anónima que no da el nombre, como sucedió el día de los hechos. No obstante, como que Valeria no mencionó tanto eso como todos pudimos ver en ese directo. De hecho, a ella sí le llamó la atención lo del regalo costoso de la nada. Entonces, no sé cómo será este tema, si será cierto o no lo de este pretendiente anónimo. Es lo que declaró Carla, la ex empleada de Blossom. No creo que tenga motivos para mentir, pero sí es llamativo que Valeria como que nunca lo haya mencionado a este pretendiente, con todo lo que sabemos que contaba en sus lives. O que no haya pensado en ese momento en Blossom, capaz que es él el que me manda el regalo costoso, ¿no? O algo así, no sé. Otro dato importante, otras cosas que se estuvieron publicando son estas capturas de pantalla que van a estar viendo a continuación, donde un día, que no se sabe cuál es porque está censurada la fecha, el novio de Carla ve que a la noche, ya cuando Blossom estaba cerrado, totalmente cerrado, se encontraba el local misteriosamente con todas las luces prendidas, pero no había nadie adentro. Yo quiero pensar por deducción que esto sucedió unos días antes de los hechos, por ende es relevante. ¿Y por qué sería importante? Porque el hecho de que estén las luces prendidas en un horario cuando ya se sabía que había cerrado y todo, significaría que alguien entró en un momento donde por ahí no quería que haya otra persona. ¿Y por qué podría haber entrado? Bueno, no sabemos, para manipular algo, para preparar algo, para mover cámaras. Sabemos que habían unas cámaras que se corrieron, que se sacaron en esos días y todo. Así que, más que nada por lo de las cámaras en sí, es que a mí me llama la atención esto, ¿no? De que hayan aparecido de la nada las luces prendidas en Blossom en horario nocturno. Y uno podría pensar, pero capaz se lo olvidaron, se las olvidaron así a las luces prendidas y todo. Pero no, porque en la captura pudimos leer cómo Erika contesta que ellos habían apagado todo. Entonces, efectivamente, fue otra persona ahí a la noche, se metió y prendió las luces. Esa creo que es la información como más relevante en relación a Carla y al ramo de estos días. Coméntenme qué opinan ustedes sobre toda esta nueva información y sobre quién creen que envió efectivamente el ramo. ¿Sospechan de que pudo haber sido alguno de los implicados o siguen pensando que capaz se trató de una broma y nada más?
Vamos a hablar ahora sí una vez más de lo que fueron las investigaciones oficiales realizadas por parte de la Fiscalía en relación al caso de Valeria. ¿Y por qué traigo este tema de nuevo? Bueno, porque varios de ustedes me estuvieron mandando este video para que vea, así que les voy a estar contando un poco lo que se comenta en ese video y relacionándolo con cosas que ya vimos en este canal. Como muchos sabrán, esta información no es cualquier tontería, son datos que vienen directamente del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El mismo registró una lista de 30 movimientos periciales que nos revelan qué miraron, qué analizaron, qué piezas ya están determinadas y demás del caso de Valeria Márquez. Según se comenta en este video, los números que aparecen a la derecha de cada dictamen no son simples contadores, sino que son números de contestación. Significan que el perito ya respondió oficialmente al Ministerio Público. En este laberinto burocrático, pendiente, la palabra pendiente, cuando vemos por acá que dicen algunas cosas pendientes, significa que la solicitud fue recibida solamente, mientras que dictaminado indica que el informe final ya fue elaborado. Otro detalle fascinante que se marca en esta nueva información es el tráfico de los laboratorios. Por ejemplo, mientras que informática procesa unas 9 contestaciones al día, toxicología manejaba un volumen brutal de hasta 47 respuestas diarias. Esto nos podría indicar, bueno, como vimos todos, que por más de que el caso parecía estancado, en realidad sí se estuvo investigando al menos una parte. Todos estos estudios comenzaron el día específico del 14 de mayo, un día después de los hechos. En primer lugar se hizo el levantamiento del cuerpo y la balística inicial. De igual manera se fijó la escena del crimen para congelar el momento y evitar que el paso del tiempo contamine las pruebas. Paralelamente se llevó a cabo la autopsia que determinó oficialmente la causa de muerte de Valeria y donde se tomaron las muestras necesarias. Algunas personas desde un principio cuestionaron la rapidez con la que se le entregó el cuerpo de Valeria a la familia tras la autopsia. Como que muchos dijeron, me acuerdo en ese momento, que el funeral, el entierro se había hecho muy rápido y todo eso. Pero según se comenta en esta nueva información, este es un procedimiento normal. Si la identidad de la víctima ya está clara y la causa de muerte es evidente. Como que no hay razón técnica para retenerlo más días. Y la investigación debe continuar con las muestras que ya fueron tomadas. Y efectivamente fue así. En esa misma semana los estudios de balística determinaron las trayectorias de las balas y el calibre probable de la munición. Entre el 15 y el 21 de mayo la investigación activó el sistema AFIS, algo que ya vimos un poco en los videos anteriores. Esto se usa para comparar fragmentos de huellas dactilares, lo que podría confirmar que sí hallaron en la escena material útil para identificar a alguien, al presunto agresor. También, como vimos en el video anterior de este tema, se realizaron pruebas químicas para detectar la presencia de semen. Que esto es algo que a mí me llamó muchísimo la atención porque dije, ¿por qué tomaron la decisión de hacer eso? O sea, ¿de quién sospechan específicamente? Según esta nueva información, no quiere decir que esto haya confirmado que haya alguna sospecha con una persona específica o que se crea que haya habido una agresión sexual, como de hecho está muy alejado del caso de Valeria eso, sino que más que nada es un protocolo aparentemente que se sigue en casos de feminicidio, porque este caso desde un principio, como ustedes sabrán, lo catalogaron como un feminicidio, entonces como que llevaron a cabo todos los protocolos de eso. Pero como vimos un poco también, la investigación no se detuvo en lo físico, se procedió a la identificación y adquisición de datos del celular de Valeria Márquez. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que se copia bit a bit para estudiar WhatsApp, TikTok, correos, llamadas, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de Valeria y las tensiones previas que podrían haber existido. El día 17 de junio apareció un término muy particular en estos dictámenes: absorción atómica en superficies. El término superficies es muy amplio, como que puede incluir ropa, objetos o incluso muebles donde pudo haber sido manipulada un arma. Como para ver, calculo yo, esto es, no sé, determinar en qué partes de Blossom se manipuló esa arma y quiénes lo hicieron. Porque esto podría determinar que capaz, por ejemplo, Erika hizo algo con eso, que solo fue el sicario y así. Y ahí es como que quedó todo medio trabado luego de eso y recién volvieron a ver noticias el día 28 de noviembre de 2025. Cuando aparecieron nuevos movimientos de balística.
Y aquí es cuando tenemos este tema, ¿no? Que se realizó una balística comparativa. Y aquí hay algo muy particular, porque según lo que pudimos ver en el video anterior, como que para hacer la balística comparativa, sí o sí, se decía que la policía, los investigadores tendrían que haber recuperado el arma original, el arma homicida. Pero en esta nueva información se agrega de que no necesariamente tiene que ser así, sino que más bien se cotejan los casquillos recuperados del cuerpo de Valeria, por ejemplo, o de la escena, con armas incautadas en otros delitos meses después. Entonces, si hay algún match, por ejemplo, que ese casquillo coincida con un arma en particular, se abriría una conexión que podría llevar al culpable. Aunque veamos que más o menos la fiscalía y las investigaciones se están moviendo, sabemos que hay muy pocas esperanzas de que realmente quieran llegar al responsable, porque como vimos, parece que está metida gente muy complicada en esto, así que no sé qué tanto podemos esperar, pero al menos podemos pensar que algo de movimiento hay, algo se está investigando y que a algo determinado tendrían que llegar. Por ende, por más de que tengamos muy pocas esperanzas, vamos a esperar, a pesar de todo, que quizás algún día se pueda hacer justicia por Valeria. Continuar hablando del caso de Valeria Márquez, y para hoy tenemos pero tremenda actualización, que si esto llega a ser cierto, sería prácticamente una prueba de que Vivian estuvo mintiendo todo este tiempo. Voy a necesitar la ayuda de algunos de ustedes para que me ayuden a corroborar esta cuestión en particular. Ya van a ver por qué, pero bueno, primero les voy a mostrar qué fue lo que encontré y vamos a estar como analizando este tema en cuestión, a ver si efectivamente es una prueba contra Vivian o no tiene nada que ver. La foto del vaso de la última bebida de Valeria, del Starbucks, ¿no? Ese famoso Starbucks. Y aquí, como podemos ver, sale, bueno, la bebida que se llamaba Mango, Dragon Fruit, Lemonade, bla bla bla. Pero lo interesante es esta parte, en donde tiene la fecha del 13 de mayo, pero como hora figura las 10:44 de la mañana. Y esto es bastante extraño porque Vivian no había mandado la bebida a las 6 y pico de la tarde. O sea, ¿por qué saldría como hora a las 10 de la mañana? Algunos comentarios por acá decían que este no era el vaso de Valeria porque ella le había arrancado la etiqueta. Pero lo que ella arranca es otra. Esta blanquita sí queda. De hecho, por acá me traje el fragmento del último directo cuando llega la bebida, para que veamos qué es lo que ella arranca de verdad. Hola, buenas tardes. Chukis, perra, tu nación. Eres machuquis, perra, tú. Deberíamos de andar, güey, en buena onda. Échale perfume para que huela bonito. Porque tú muy de rosa hoy. Échale tierrita a ese asunto. Ya me voy a quedar hasta las putas 7. Porque yo... patrón, responsable. Ven, lo que ella arranca es este coso verde de aquí, pero no es la etiqueta blanca. Claro. Mañana no me van a ver aquí, para que no me estén cagando. Me voy a quedar hasta las putas 7. Échale tierrita a ese asunto. Ya me voy a quedar hasta las putas 7. Quiero ver si hay otro fragmento donde se veía mejor el vaso u otras partes del vaso. Porque mi negro... Ay. Ahí podemos ver que claramente esta etiqueta blanca sí estaba. De hecho, si lo consiguiéramos al directo con la mejor calidad del planeta Tierra, podríamos hasta ver qué hora dice ahí para ver si es el mismo vaso.
pero aparentemente esta sí es una foto de lo que sería el vaso en sí. Lo que sí me llama la atención es que las letras y demás están como con muy buena definición. Por ende, lógicamente tenemos que pensar, tener presente la posibilidad de que alguien la haya editado, haya como sacado la foto del vaso, pero editado las letras y le cambió la hora. Obviamente que eso se puede editar sin mucha dificultad. Pero que es el vaso de Valeria, efectivamente el de esta foto creo que sí es. De hecho, tengo por acá un video de lo que fue de lo que captaron cuando fue el crimen, de cómo quedó Blossom en sí y todas las cosas en el interior. Y por acá vamos a ver cuando se hace el zoom, ahí el vaso, ven que se ve incluso ahí que tiene esa etiqueta. Pero como podemos ver, está muy lejos el vaso del punto al cual una persona puede acceder, que es básicamente justo en la entrada de Blossom, porque no se puede entrar, ¿no? Obvio, al lugar. Y no sé cómo hicieron para tomar esta foto así y que se vea tan bien, o de dónde la sacaron específicamente. Entonces, eso es lo que me hace dudar. No obstante, si esta foto y la información que hay en la misma es cierta, estaríamos lógicamente en un problema, porque figura que a las 10 de la mañana, como les dije, supuestamente se armó, supongo yo, esta bebida, pero Vivian, de hecho ella misma mostró las pruebas, dijo que encargó el Starbucks y lo mandó a las 6 y pico, mientras Valeria hacía el directo. Espero que no esté siendo muy confuso todo, pero pues aquí está el screenshot de Miniso, lógicamente donde pedí el peluche, aquí especifica peluche de cerdito sentado con capucha de conejo, mayo 13 del 2025, o sea, por acá tenemos, bueno, sí, el peluche que fue a las 6 de la tarde. A las 6:05. Aquí especifica claro que el pedido fue completado por Alan Armando. Fue un total de 303 ya con propina, o creo que el extra fue aparte, la verdad no recuerdo cuánto fue, pero aquí pues está el recibo que tanto me estaban pidiendo. Yo la verdad no creía necesario tener que probar mi persona y pues más que nada no me quería meter en un problema pues legalmente, pero siento que pues ya es demasiado la difamación a mi persona y ya es demasiado hate que me están tirando sin ninguna razón, solamente porque ven otras personas que hacen pruebas con inteligencia artificial, y pues la neta eso a mí la verdad no me está pareciendo. Pueden ponerle pausa igual para ver bien la información. Aquí está el otro pedido que fue de Starbucks con diferente repartidor. Este repartidor se llamaba Juan Francisco y el total fue de 157, igual con el extra de 750. Por acá dice que llegó el Starbucks a las 18:03, por ende podríamos deducir que fue encargado como a las 5:30 de la tarde, más o menos, porque eso es lo que tiende más o menos a tardar un Rappi, un Uber Eats, bueno, cualquiera de estos servicios así de pedidos que uno puede utilizar, y más con algo como Starbucks que no requiere de tanta preparación, como que llega bastante rápido, supongo yo. Entonces podemos deducir eso, como que lo encargó Vivian capaz al Starbucks a las 5:30, pongámosle como redondeado. ¿Por qué tiene la bebida entonces, si es que esa foto es cierta, a las 10:44 de la mañana? Ahora, yo no sé si Starbucks será como de equivocarse con el tema de la hora, si tendrá mal configurado algo, no sé, y normalmente le ponen cualquier hora a las bebidas. Eso ya no sé porque no soy consumidora de Starbucks. Creo que la última vez que consumí fue como hace 4 años atrás, o sea, literalmente. Entonces, no sé muy bien cómo es el tema. Y quería pedir una Starbucks. Digo, ¿cómo no pido uno? A ver cómo me llega. Pero el tema es que es imposible porque en este momento son las 2:40 de la mañana cuando estoy grabando esto. De hecho, ahí les voy a mostrar con la tablet para que vean, que no sé si se llega a ver, pero bueno, son las 2:40 de la mañana. Evidentemente es imposible pedirlo a esta hora, y de todos modos si me llega ahora va a ser solamente uno, capaz que me llega bien la hora, pero es normal por ahí que si se equivoquen con los horarios, no lo sé. Por eso es que me gustaría mucho, ya, si alguno de ustedes es como consumidor constante de Starbucks, me puede comentar si esto es normal que llegue mal la hora, es algo inusual, es algo llamativo, o sea, sobre todo si son de México, ¿no? Para que tengamos información más certera. De todos modos es importante que podamos ver cuál es la fuente de esta foto que les mostré de la bebida, porque como les digo, la veo con demasiada buena resolución.
y no sé quién la tomó ni cómo la tomaron a tanta distancia de la bebida. Ese es el tema. O sea, una persona con un celular así nomás va a ser muy difícil que pueda tomar esa foto con tan buena definición. Eso evidentemente ya lo tendría que determinar lógicamente la fiscalía y los investigadores. Nosotros no podemos hacer mucho más en ese aspecto. Simplemente como intentar ver si es relevante este tema de la hora o no. Si es que algún día se investiga efectivamente el caso de Valeria, ellos van a poder acceder al vaso real, los investigadores, y ver si esa es verdaderamente la hora que figura ahí o no. Coméntenme ustedes qué opinan de esta nueva información, sienten que es relevante, que podría llevar a algo, o si creen que la imagen está trucada, o cuál sea su opinión. Como les decía, si alguno es muy consumidor de Starbucks y tiene información sobre el tema este de las horas, escríbanme a mi mail, coméntenme, muéstrenme fotos si pueden, bueno, todo sirve. Así vemos si podemos corroborar un poco esto de la hora o no. Esta nueva información claramente nos llevaría más a sospechar de Vivian, obvio, pero salió nueva data de el presunto exnovio de Valeria, el tóxico, el más tóxico, el Sullivan, obviamente como ustedes ya se estarán imaginando. O mejor dicho, de uno de sus familiares, porque aquí, bueno, como ustedes pueden leer, dice tío de Sullivan, ex de Valeria Márquez. Y esta es la noticia que sacaron sobre su familia estarían relacionados con el crimen organizado. El consejero de Morena, Michoacán, Roldán Álvarez Ayala, sería uno de los jefes de los R, célula del cártel Jalisco, que ordenó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Esta célula también tiene como jefes a sus dos hermanos, Ramón y Rafael Álvarez Ayala. Roldán Álvarez fue alcalde de Apatzingán y detenido en la operación Michoacanazo en 2009, aunque después quedó en libertad. Roldán Álvarez hace su carrera en el PRD junto a figuras pues muy destacadas, entre ellas Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, y bueno, fue detenido también. Él fue detenido, sus hermanos fueron detenidos en el 2012. Ya como consejero morenista, navegó con bandera de luchador social. Traíamos alrededor de 3 toneladas de carne, como 1.500 kilos de pollo, 1.500 de cerdo, en varios eventos que se realizaron el día de hoy. Y fue acusado de amenazas y de intentar matar al priista Sergio Ochoa por buscar la candidatura a Apatzingán. Sí, tiene 2 averiguaciones. Una por extorsión, la otra por peculados. O sea, son 2 investigaciones que abrió la Fiscalía del Estado y que están abiertas. Son carpetas que tiene ahí la Fiscalía de Michoacán. Roldán, durante 2022 y 2023, participó en asambleas para definir a la candidata presidencial de Morena. En lo que eso ocurría, su hermano Ramón, el R1, y que en este 2025 contrató a el licenciado para planificar el asesinato de Carlos Manso, quedaba en libertad. Estaba acusado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de delitos contra la salud. Primero fue el lugarteniente Los Valencia, de una organización delictiva, y después del cártel Jalisco Nueva Generación. Contaba con 5 antecedentes penales y mandamientos judiciales por delitos como secuestro y delincuencia organizada. Hoy se sabe que los hermanos Álvarez Ayala mantienen como zona de influencia la tierra caliente de Michoacán, Jalisco y Colima, y que el morenista Roldán Álvarez vive en Colima y Jalisco. Irving Pineda, Fuerza Informativa. Junto a su familia. Obviamente no lo menciona ahí específicamente a Francisco Álvarez Olorio, pero aparentemente serían estos como familiares de el tío y primos, calculo yo, porque bueno, está el apellido Álvarez, que es muy particular, porque recordemos que hay un vivo de Valeria bastante antiguo, donde ella recibe un regalo de un oso de peluche, que tiene una remerita con el apellido Álvarez atrás, y que Valeria incluso no quiere medio que salga mucho en cámara el apellido en sí, como que busca que no se vea eso. Y desde un principio fue llamativo todo eso, y sí como que daba a sospechar que capaz este Sullivan estaba metido en todo esto, porque, a ver, es como un perfil muy oscuro, nunca salió a hablar, nunca salió a decir nada, está como muy escondido ahí entre las sombras, no sabemos muy bien quién es,
muy distinto a lo que hizo Fernando Saldívar, que él sí recontra salió a hablar, tiene sus redes sociales abiertas, cualquier persona puede entrar, stalkearlo, ver qué es de su vida y todo, ¿no? Este Sullivan no, como que fue extraño desde el primer momento y sigue siendo muy raro todo. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta de que Valeria lo consideraba su ex más tóxico. Tenemos conocimiento de que él la controlaba, de que ellos vivían juntos y él la controlaba. Cuando salía, no le gustaba que se junte con Vivian, le decía vení, volvé a casa a tal hora. Bueno, así un control y una toxicidad excesivas, y además fue con el cual se armó todo este lío en la discoteca cuando él la hizo echar a Valeria de ahí, y después ella subió esas historias diciendo que cualquier cosa que me llegue a pasar culpen a mi ex con el que vivía. Bueno, que todos deducimos era este Sullivan. Por acá hay un poco más de información del supuesto Sullivan, aunque no sé si es cierta, que dice aquí Francisco Álvarez, femicida de Valeria Márquez, y lo señalan a este joven que está aquí, que la verdad no se parece nada al de las otras fotos que vimos, pero bueno, y supuestamente el que está al lado sería Juan Álvarez, el hermano del supuesto ex de Valeria. Aquí dice que él secuestró aparentemente a este empresario y no sé si lo tiene actualmente privado de su libertad o eso ya pasó, no sé. Y por acá hay una captura de una cuenta de Twitter que dice Juan Álvarez Solorio. Ahí ya tenemos el apellido Solorio, por ende sí podemos pensar un poco más que son hermanos, ¿no? Este con el Francisco. Dice jefe de plaza del CJNG. Fue quien ordenó levantar al empresario Valdemar. Este grupo de mugrosos son los que tienen aterrorizada la región con el robo de vehículos, secuestro y extorsiones. Quédense con eso. Quedémonos, además de todo lo que vimos con esto, ¿no? Extorsiones. ¿Se acuerdan que en los videos anteriores estuvimos viendo y analizando este tema de que a Valeria le llegaban llamadas y recibía mensajes de un tal Coppel que le cobraba algo? Les estuve mostrando ahí en el video anterior, no, al anterior sería cómo estos grupos tienden a extorsionar a comerciantes y demás para que les paguen una cierta cantidad de dinero con tal de recibir protección y de básicamente no ser dañados por parte de estos grupos. Y ahí figura básicamente que el grupo al cual pertenecen todos estos Álvarez Solorio aparentemente están como controlando, según vimos, la zona de Jalisco, donde quedaba el comercio de Valeria. Entonces, bueno, como que las cosas se van uniendo, ¿no? Uno de los exnovios de Valeria era parte de este grupo, aparentemente, y quizás los propios extorsionadores también. El tema es, si vamos por esta línea, cómo se une esto con lo que vimos de Vivian. Porque recordemos que la fiscalía dijo que tenía 3 líneas de investigación. Claramente una de ellas es el exnovio, otra muy probablemente es Vivian y la tercera ya no sabemos. Por ahí se unen de alguna forma, ¿no? Por ahí Vivian de alguna forma está conectada o relacionada con el ex de Valeria, o quizás efectivamente son 2 líneas separadas que nada tienen que ver y hay que ver cuál es la cierta. La que va por el lado de Vivian, la roja y demás, o por el lado de este grupo del ex de Valeria. Aunque tenemos que tener en cuenta que también la roja es una mujer que andaba metida en cosas muy complicadas, entonces siento que quizás por ahí estas 2 líneas se pueden relacionar. Pero bueno, ya mucho más no sabemos. Coméntenme qué opinan ustedes sobre todo esto que vimos. Es un poco fuerte, la verdad, bastante información hoy del caso de Valeria Márquez. Y bueno, vamos a ver qué más información podemos recopilar de este caso en los siguientes días. Bueno, vamos con una actualización del caso de Valeria Márquez y para hoy, ¡ay chicos! Hay tremenda actualización. Vieron que yo les dije en otros videos que tenemos cierta conexión, ustedes y yo, con este tipo de cosas. Y hoy no fue la excepción, me volvió a pasar lo mismo. O sea, yo tenía preparado, lógicamente, todo el video, todo lo que iba a ser la actualización del caso de Valeria en sí. Y estaba hace un par de horas nada más con el celular. Justo en ese momento yo estaba así con el celular, no sé haciendo qué. Y me llega un mensaje de uno de ustedes con una parte muy importante de la información que vamos a ver hoy.
Lógicamente, como esto sucedió hace un par de horas atrás de ponerme a grabar, pude como preparárselas súper bien. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, lo de siempre. Les voy a presentar lo que ya tenía preparado y en general la información que me llegó hoy, que es demasiado importante, y para el próximo video ya lo vamos a profundizar. Vamos a estar hablando a detalle de eso. Y la verdad es espeluznante, les digo, cómo se van conectando las cosas. Hace unos días estaba viendo que en TikTok un joven que habla inglés pero sigue muchísimo el caso de Valeria, que es Cocoa o algo así, es su TikTok, o sea, no sé cómo se hace llamar el mismo, pero en la cuenta dice Cocoa, dio cierta información que la verdad no sé exactamente cuáles son las fuentes, pero es bastante interesante. Pues él comentó que aparentemente la familia, los familiares de Valeria Márquez ya fueron investigados por la fiscalía y que no se considera que ninguno de ellos sea sospechoso. Esto lo digo porque, bueno, se habló muchísimo de que capaz los tíos, que capaz cual o tal, pero bueno, a mí siempre me pareció que nada que ver. No obstante, por ahí quedaron algunas personas como pensando, frente a tanta desinformación, por ahí los tíos habrían estado involucrados o algo así. Bueno, lógicamente no, y aparentemente incluso, supuestamente la fiscalía los investigó y descubrieron que no hay nada sospechoso en ellos. Consideran aparentemente que la familia no tiene ninguna participación en los hechos, y además se comenta de que a uno de los exnovios de Valeria no se lo considera sospechoso. No todos los ex, y se los digo porque esto es demasiado importante, sino a uno solo, como que la fiscalía consideró que no tendría nada que ver. Para mí, lógicamente, ese uno es Fernando Saldívar, que yo les dije, para mí él no tiene nada que ver, podrá hacer todo lo que uno quiera, podrá caerte bien o mal, podrá haber mentido con la línea de tiempo en la cual él estuvo realmente con Valeria o no, pero no siento que esté involucrado en los hechos. Pero, como les digo, a uno solo. Hay otro exnovio quien aparentemente seguiría en la mira. Y lógicamente, ¿quién podría ser este exnovio? Sullivan, ¿no? Lógico. Y es justamente de él de quien tenemos que hablar hoy y en donde está la información más fuerte en esta actualización. Antes de pasar a lo más importante, vamos a recordar un poquito quién fue Sullivan en la vida de Valeria y qué hacía. Él sí fue su último exnovio formal, convivían juntos, estuvieron viviendo juntos un tiempo, hasta que se separaron y Valeria se fue a vivir a la casa esa que todos conocimos con sus tíos. Pero el tema es, ¿cómo era esa relación? ¿Qué hacía Sullivan con ella? La plaza salía sola. Voy a superar este puto día. La Valeria y yo en la plaza, güey, plan sano. Te regresas a la verga, te quedaste a las 8:30, eran las 8:10, güey. Y yo no voy a llegar a 20 minutos, puedo saber cómo chingados le hace, porque te quedo aquí 8:30. Y yo, coño, terminando de comer, voy. No, ya te quiero en la casa, vente, pero ya. No consigo nada más. A ver, manda el video. Manda video, no, regresa a la casa. Voy a regresar a Palenque. Y yo le dije que voy a ir. Él me dijo riendo de que jaja, no vas a ir. Y yo, es que no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando que voy a ir. Sí, vale. Y ya estábamos arriba del Uber y así me dijo, ¿dónde estás? Y yo iba saliendo de mi casa. Y yo de que, yo voy para Palenque, voy saliendo del coto. Vale, ya te dije en buena onda que no vas a ir. Güey, se atravesó en medio de mi coto para que no fuera, que conviví en el Uber, que no sé qué. No, bájate. Y yo, no, sí, güey, bájate. Más adelante iba a cerrar mis redes sociales, no podía subir fotos, no podía seguir niños, pero era porque yo sí traía como 80 cuernos en la cabeza. Y no me dejaba ponerme escote, no me dejaba poner palditas, y yo decía, como si fuera. Ese era Sullivan, o sea, a ese nivel llegamos. Así de tóxico era con Valeria, así de tóxico, posesivo y violento, al punto de que hacía todo esto que ella está comentando aquí. La controlaba cuando salía, le exigía que vuelva a la hora que él quiera, no la dejaba vestirse con lo que ella quería, bueno, la hacía vestirse como abuela, básicamente, como lo comenta ahí. No le permitía a Valeria usar sus redes sociales, seguir a otros hombres. Bueno, 88 millones de red flags, lógicamente. Y tiene mucho sentido que Valeria, al subir aquella historia comentando que cualquier cosa que le pueda llegar a pasar lo culpen a él. Porque
Obvio, ella era súper consciente de que Sullivan era una persona extremadamente violenta. Y sabemos que él no estuvo prácticamente presente en esos últimos meses en la vida de Valeria, pero lamentablemente Valeria publicaba todo en sus vivos de TikTok. Cualquiera podía entrar, cualquiera podía tener acceso a esa información y tranquilamente Sullivan podría haber ingresado a través de una cuenta falsa, de lo que sea, y haber escuchado que Valeria lo llamaba el cacas, porque así era como ella lo apodaba durante el último tiempo. Que Valeria andaba viéndose con otro exnovio, quien sería Saldívar en ese momento. Que Valeria pareciera haberlo superado completamente a Sullivan y ya no sentir absolutamente nada por él. Y todo eso pudo haber llevado al móvil de estos hechos, a que él buscara vengarse o deshacerse de ella. Más allá de ese tema del restaurante que comentamos en videos anteriores, pues se dijo que supuestamente Valeria le había arruinado un restaurante a él y él se quiso vengar. Bueno, esa información está todo muy por encima, por ende no podemos tomarla con tanta seriedad. Pero lo que sí sabemos es que Valeria daba demasiada información en sus lives y que tenía un exnovio extremadamente posesivo, violento y tóxico, que podía acceder a esa información, y las dos cosas no forman una buena combinación. Ya vimos que este Sullivan venía de una familia complicada, que estaba involucrada en el narco, ya saben qué, que incluso algunos estuvieron presos. Bueno, todo eso lo estuvimos viendo en videos anteriores. Pero ya que tenemos que indagar en este tema, tenemos que repasar que Sullivan no era el único quien tenía conexiones peligrosas dentro del entorno de Valeria. No sé. ¿Andas con el Chimba? ¡No! Por acá tenemos a la Roja, quien, como ya vimos en otros videos, conocía a Valeria desde antes de los hechos. Tenían, no sé, no les digo un vínculo de amistad, pero aparentemente cierto trato tenían. Después la Roja se hizo muy amiga de Vivian, pero conocía a Valeria de todos modos. Y aquí, bueno, como ustedes pudieron ver en el video, está admitiendo conocer aparentemente a esta persona bastante peligrosa. ¿Por qué ven que no es Chimba? Lo quemaron. Bueno, pero una amiga mía. ¿Su novio se nos ceguera? No mames, piensan que el güerillo de barba. No manchen, el Oseguera. El Oseguera es mi amigo. Por eso les digo que hay que hablar de esto, ¿ven? Este Oseguera que la Roja está mencionando aquí sería, según se comenta, el hijo del Mencho. Bueno, todos los que son de México, lógicamente, saben qué pasó con él recientemente, ya vamos a estar hablando de eso. Pero no es cualquier cosa lo que está comentando la Roja aquí, ¿eh? China, dice la Chiri que... La China de que GPI. Pues a Chiri. China, vente. Aquí a donde el otro día. O voy por ti. ¿Por qué mencionan? No te informes, no te informes. ¿Por qué mencionan tanto al...? ¿Cuál les digo? Me duele un montón porque sí es lógico que las personas, algunas personas que estaban cerca de Valeria se relacionaban con estos entornos peligrosos, pero es como que pienso y digo, ¿por qué le hicieron eso? O sea, ¿por qué a ella? ¿Por qué así? ¿Qué buscaron? ¿Qué querían? O sea, no... Es como que es tan complicado entender por qué decidiste así terminar con la vida de Valeria de una forma tan espantosa, por más que tenga totalmente lógica que dices, ah, bueno, pero estaba metida con esta gente, que no sé qué. De por sí Valeria no estaba como involucrada con estas personas de forma directa en ese momento antes de los hechos. Sí, las personas cercanas a ella como Vivian y lamentablemente la Roja, quien en algún momento conoció. Y sí también de igual manera su exnovio. Ella como que se dio cuenta de las cosas, salió de ahí, pero lamentablemente por ahí ya era demasiado tarde, porque ese vínculo, ella ya se había vinculado con alguien muy peligroso, tóxico, posesivo, que quizás no la había superado o no tenía ganas él por ahí de dejar atrás al 100% la relación.
Y ahora sí les muestro la información más importante del día de hoy, la que yo les digo que me mandaron tan solo un par de horas antes de empezar a grabar. Y yo les digo, no les voy a comentar nada inicialmente, se las voy a dejar. Véanlo ustedes mismos y después lo hablamos. Que ordenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, murió en el operativo contra el Mencho en Iztapalpa, Jalisco. La noche de este martes, nuestros compañeros aquí en Latinos, Carlos Loret de Mola y Héctor de Mauleón, revelaron que el R1, Ramón Ángel Álvarez Ayala, segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación y mano derecha de Nemesio Ceguera, cayó muerto. Específicamente, Héctor de Mauleón escribe una columna este miércoles para el periódico El Universal, en donde narra parte de lo sucedido. Desde el asesinato de Carlos Manso, el R1 era objetivo prioritario del gobierno federal. Él y Rafael Álvarez Ayala, el R2, son hermanos del exalcalde perredista de Apatzingán, Roldán Álvarez Ayala. Esta información de Héctor de Mauleón es relevante porque además asegura que en Arandas, en Jalisco, se llevó a cabo el funeral del R1. Y por supuesto Arandas es un pueblo fantasma. Por eso les decía que Jalisco no solo es Guadalajara y su zona metropolitana que se están reactivando. Es también esta clase de comunidades, esta clase de municipios que están todavía bajo el yugo del cártel Jalisco Nueva Generación y que se paralizan por los funerales de uno de estos narcos. Es lo que publica esencialmente Héctor de Mauleón en una columna más amplia y que aparece en el periódico El Universal. Esta información es paralela porque también supimos que cayó otro implicado en el asesinato del expresidente municipal independiente de Uruapan. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el lunes capturaron a Alan Benjamín en Uruapan. De acuerdo con la investigación, formaba parte de la célula de hombres que encabezaba Alejandro Baruch Castellanos, alias El Caos o El Caos, uno de los jefes de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan. Él habría facilitado un taxi para trasladar a Ramiro y a Fernando, los dos jóvenes sicarios que ayudaron a Víctor Manuel Ubaldo, el menor de 17 años, a matar a Carlos Manso. Aquí les platicamos que 10 días después, a Ramiro y a Fernando los encontraron muertos sobre la carretera Uruapan-Paracho. La Fiscalía de Michoacán también estableció que el día del asesinato, Ramiro envió mensajes por WhatsApp a Jorge Armando Gómez, alias el licenciado, identificado como otro de los autores intelectuales. Es decir, el R1, el que murió junto al Mencho, estaba por encima del licenciado y el licenciado era el que orquestó a esta célula para que mataran a Carlos Manso. Toda esta información permitió a las autoridades ubicarlo y detenerlo. Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, aparece desde marzo de 2023 en el padrón de Morena. Aquí parte de lo que dijo el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña. Se movió a varios personajes, entre ellos a Ramiro N. y Fernando N., que son los que estuvieron en el cuadro principal de la ciudad en los hechos del asesinato del presidente municipal. El que es quien los traslada, es quien los mueve a diferentes lugares, entre ellos a Tiemba, que es donde se resguardan. Bueno, ¿ustedes quién creen que es esta persona, este sujeto de apellido Álvarez, que están mencionando aquí que supuestamente perdió la vida? Bueno, sería aparentemente el padre de Sullivan, ex suegro, podríamos decir, de Valeria Márquez. Hay que ver si esto es cierto, porque cuando me llegó esa información yo dije, o sea, ¿será posta que habrá pasado eso? Y me comentaron que sí, pero hay muchísimas personas que no creen en eso, ¿no? Piensan que no sucedió realmente así. Pero como les digo, hay mucha más información sobre esto. El tema es que como me llegó hace tan solo un par de horas antes, no la pude preparar. Por ende, se las voy a traer para el próximo video. E incluso también seguramente agregue, en caso de que haya nueva información que salga en estos días, la agregue también para ese próximo video. Cosa que podamos analizar todo este tema en mayor profundidad. El tema es que, no sé, fue tanta la bomba que no podía dejarlo pasar, no podía no mencionarlo en el video del día de hoy. Bueno, nada, es como todo un montón. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Y ahora sí, continuemos con la siguiente parte donde vamos a seguir charlando un poco de lo que está sucediendo en México.
El día 22 de febrero de 2026 no fue para nada un día más en la historia de México. Fue una jornada que quizás vaya a quedar grabada. En cuestión de horas, la noticia comenzó a inundar todos los medios de comunicación. Y el hecho era el siguiente: la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder absoluto del cartel de las 4 letras, el CJNG. Todo comenzó en la comunidad montañosa de Tapalpa, ubicada al sur de Jalisco, una zona semirural cubierta de vegetación espesa y geografía irregular. Los reportes oficiales hablan de que se llevó a cabo una incursión militar de alto riesgo. Hubo un enfrentamiento directo en esa zona en donde 7 integrantes del cártel fueron abatidos, 2 de ellos detenidos, 3 militares resultaron heridos y en medio de todo eso, en todo ese intercambio de fuego, el propio Oseguera cayó gravemente herido. No perdió la vida en ese mismo instante, sino que fue trasladado bajo custodia aérea a la Ciudad de México y se comenta que terminó falleciendo en el trayecto. Algo que llamó muchísimo la atención de todo este operativo es que el mismo se llevó a cabo exactamente 12 años después de la captura de El Chapo, porque la misma tuvo lugar el día 22 de febrero del año 2014. En este nivel de operaciones, las coincidencias rara vez son casuales. ¿Cómo llegaron realmente las autoridades al Mencho? Bueno, se estuvo hablando bastante de que aparentemente una influencer llamada María Yulisa lo podría haber delatado. Ella salió a desmentir esto diciendo que eran todos rumores, fake news y habladurías, pero vamos a ver primero qué fue lo que pasó. Luego de varias horas de silencio y tras la rápida difusión de su nombre en redes sociales, la influencer María Julisa publicó un comunicado para desmentir las acusaciones que la señalan de haber proporcionado información que habría ayudado a localizar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue abatido el 22 de febrero. La polémica surgió en medio de la ola de rumores y especulaciones digitales tras el operativo en el que actuó el Capo, cuando usuarios comenzaron a vincular a la creadora de contenido con supuestas filtraciones que habrían facilitado su ubicación. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la influencer decidió fijar postura pública y rechazar categóricamente cualquier relación con los hechos. En el texto difundido, María Julisa aseguró que las versiones que circulan en internet son completamente falsas y pidió a los usuarios evitar difundir desinformación. La influencer señaló además que la propagación de rumores puede provocar daños graves y llamó a sus seguidores a verificar cualquier dato antes de compartirlo. El posicionamiento llega luego de que su nombre se volviera tendencia en distintas plataformas digitales, donde usuarios difundieron teorías sin confirmación oficial sobre su presunta participación indirecta en la localización del líder criminal. Hasta el momento, ninguna autoridad ha mencionado públicamente a la influencer dentro de la investigación del operativo, mientras que el caso continúa generando reacciones, rumores y debate en el entorno digital. El comunicado de María Julisa busca frenar la ola de señalamientos y deslindarse de cualquier vínculo con uno de los hechos de seguridad más relevantes y polémicos ocurridos recientemente en el país. Pero ahora cuéntanos, ¿qué opinas? Algunas personas le creen, otras no, tienen dudas de ella, pero como ustedes vieron en el video, todavía no hay nada 100% comprobado que la relacione a este influencer con todo este tema. Sí se confirmó aparentemente la colaboración directa de la inteligencia estadounidense. Se dice que hubo drones de vigilancia de alta tecnología operando sobre territorio mexicano, triangulación de señales, intercepción electrónica y también vigilancia aérea permanente. Imagínense ustedes ahí en la Sierra Jalisciense, donde se llevó a cabo el operativo. Este tipo de tecnología terminó siendo como la clave para que se dé el operativo. Pero lo más inquietante fue lo que vino después de esto. Cuando se confirmó el golpe, el cartel CJNG terminó activando lo que se conoce como código rojo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bloquearon muchísimas carreteras de forma estratégica, incendiaron vehículos civiles para crear barricadas, y el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta terminó sumido en un tremendo caos.
Muchísimos turistas se empezaron así a refugiar en diferentes terminales, mientras los grupos criminales operaban en la periferia. Al mismo tiempo se llevó a cabo un motín carcelario coordinado en un penal de la misma región. La táctica era clara: saturar por completo al Estado, obligar a las fuerzas federales a dispersarse, crear básicamente una crisis civil masiva para desviar la atención del operativo central. Y la magnitud fue tanta porque el principal que terminó cayendo ese día, tenía una historia muy larga y complicada por detrás. Así que para entender mejor qué fue realmente lo que pasó, tenemos que revisar esa historia. Nacido en el año 1966 en Michoacán, Oseguera migró ilegalmente a los Estados Unidos. Fue deportado en la década de los 90 y terminó fundando el CJNG en el año 2009. Pero su organización no siguió, digamos, el modelo clásico del narcotráfico. Lo suelen describir como pioneros en tácticas paramilitares. Por ejemplo, utilizaban drones con explosivos, armamento antiaéreo, realizaban entrenamiento de células de choque con estructuras casi militares, etcétera, etcétera. Era como que tenían un ejército privado. Sin embargo, mientras su organización, la organización del Mencho, se hacía visible por su brutalidad, él mismo se hacía invisible. Nunca tenía apariciones públicas, no habían fotos recientes de él. Parecía como una especie de líder fantasma, digamos. Algunas fuentes afirman que él padecía de una insuficiencia renal crónica avanzada. Y se comenta que en una zona remota de Villa Purificación se descubrió la construcción de un hospital privado, completamente equipado, como para atenderlo, calculo yo, en secreto o algo así. Y esta enfermedad que él tenía, digamos que lo utilizaban para llevar a cabo una estrategia de desinformación. Digamos que el propio cártel solía como alimentar rumores sobre la muerte de su líder. Digamos, sí, literalmente, ellos mismos buscaban que se piense que el Mencho ya había perdido la vida, ya no estaba más en este plano. ¿Y por qué? Bueno, porque si el mundo entero creía que el objetivo principal ya estaba muerto, la presión disminuiría. Se ganaría tiempo y se bajaría, obviamente, esa intensidad en la caza hacia él que había de forma prácticamente internacional. Pero a la vez, la figura de este líder comenzaba a ser celebrada de forma cultural. Se hacían conciertos en su honor, fiestas multitudinarias, se filtraron algunos videos así como de niños agradeciendo de forma pública al cártel por regalos y ese tipo de cosas. Y después tenemos el tema del choque ya a nivel digital. Y les estoy hablando de todo esto que pasó con el creador de contenido conocido como el Pirata de Culiacán. Él marcó un antes y un después en toda esta historia. Este joven, quien como les decía era conocido con el nombre de El Pirata de Culiacán, hizo un video aparentemente satírico, pero diciendo un insulto directo a cámara hacia el cártel lógicamente. Se comenta que tan solo unas horas después, en diciembre de 2017, un comando armado interrumpió en un bar en donde él estaba y lo ejecutó con 15 disparos. La elección fue brutal. Parecía indicar que estas organizaciones no solamente vigilaban las carreteras, sino también ahora se habían metido en el universo digital. Y ahí es cuando se menciona a la vez el caso de Valeria Márquez, ya que como sabemos en un principio se la vinculó a ella con el CJNG. Se comentó que ella salía o estaba de novia con uno de los mayores líderes de este cártel. Todo esto es una mentira. Ella no estaba de novia con ese sujeto en particular. No obstante, sí, y esto por más de que no suene lindo hay que mencionarlo igual, sabemos que uno, sí, efectivamente de los exnovios de Valeria estaba involucrado en cosas muy complicadas, muy conflictivas, y que la familia de este joven sí se dedicaba y estaba metida en todo esto del narcotráfico. Entonces, por más de que el caso de Valeria aún se encuentre sin resolver y haya demasiado por indagar ahí, lamentablemente hay que reconocer que un poco de conexión con todo esto hay, al menos presuntamente. Pero sí, para los que no siguen el caso de Valeria en sí, cabe destacar que ella no salía con este tipo con el cual se la vinculó desde un principio. Como les decía, él no había financiado ni pagado su negocio y ella en sí no era una persona que se solía tanto relacionar
con este tipo de personas peligrosas. Lamentablemente para mí, que sigo muchísimo el caso de Valeria, ella se rodeó de personas equivocadas que la terminaron arrastrando más hacia ese mundo, pero originalmente no es que ella los buscaba en sí o que tomaba dinero de ellos ni nada de eso. Ella era una persona súper emprendedora que con su propio dinero, su propio esfuerzo, había logrado poner su salón de estética. Todo esto es importante aclarar porque existieron muchísimos rumores desde el principio de este caso que no hacen más que manchar la memoria de Valeria, y como yo como persona que sigue de forma detallada y constante este caso, tengo que mencionar, ¿no? Porque ante toda esta situación se volvió a dar mención del caso de Valeria en base a todas esas informaciones que son falsas. Volviendo al tema de este cártel CJNG, ellos lógicamente trascendieron a las fronteras de México y lograron llegar, aunque no lo crean, a Argentina. Se comenta que en el famoso barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires, un familiar directo del capo que terminó cayendo habría invertido en un momento millones de dólares en efectivo para montar una cadena de mini mercados donde se comercializaban productos de limpieza. Obviamente todo esto con el objetivo de lavar dinero. Este proyecto al menos fracasó rápido, fue descubierto y el responsable terminó huyendo hacia Uruguay. Y si está involucrada la Argentina, lógicamente va a estar metido Estados Unidos también. Y es que todo esto generó un nivel de fricción bilateral extremadamente alto entre Estados Unidos y México. Bajo la administración de Donald Trump, la presión fue frontal, pública y constante sobre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El argumento que llegaba desde Washington era bastante claro. Informes de salud pública y seguridad estadounidenses señalaban a la maquinaria de este cártel de las 4 letras como uno de los principales responsables de la introducción masiva de fentanilo y otras drogas sintéticas en el territorio estadounidense. Y como muchos sabrán, Estados Unidos tiene muchísimos problemas con este tipo de sustancias hoy en día. Todo esto hace que esta situación no se trate solo de narcotráfico, sino también de una amenaza estructural a la estabilidad social. Y aquí es cuando entra el tema de esta discusión sobre la clasificación jurídica de este tipo de organizaciones como terroristas. Quienes defienden esta postura argumentan que las doctrinas operativas de este cártel encajan en la definición internacional de terrorismo. Penalización deliberada de ciudades enteras mediante el miedo, uso comprobado de drones explosivos contra infraestructura estatal, ataques que afectan directamente a la población civil, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco peligroso, ya que clasificar formalmente como terroristas a este tipo de organizaciones podría abrir la puerta a intervenciones unilaterales, operaciones extraterritoriales y una escalada que, según los críticos, pondría en riesgo la soberanía y multiplicaría aún más el derramamiento de sangre. Y muchos en base a esto recuerdan lo que fue la llamada guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón. Pero más allá de todo eso, el tema es ver qué va a pasar ahora que el líder supuestamente cayó. Algo que quizás pueda ser potencialmente más peligroso. Se pueden llevar a cabo fragmentaciones del cártel en múltiples fracciones, más pequeñas, más impredecibles y mucho más desesperadas por consolidar territorio y poder. Y eso precisamente es lo que podría estar en juego a partir de ahora. Sé que está saliendo información de forma prácticamente constante sobre todo esto que está pasando. Y como grabo un par de días antes de que se publican los videos, posiblemente hayan cositas que falten o esté un poquito atrasada la información, pero va a ser por eso. Pero esto fue en planos exageradamente generales lo que pasó y más o menos cómo se podría presentar el contexto actual. Y sobre todo cómo se relaciona este caso en sí con el caso de Valeria Márquez y el de otros influencers que también vimos. Así que bueno, todo muy movilizante realmente. Vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes días. La noche del 27 de enero de 2026 parecía una más en la ciudad de Stockton, California. Todo empezó con una simple salida entre amigos, diversión, risas,
Nadie podía sospechar que tan solo en unas pocas horas esa salida se convertiría en uno de los misterios más comentados recientemente. Lupita Zúñiga Ontiveros tenía, según algunas fuentes, 21 años y según otras 28, y era madre de una bebé de apenas 18 meses de edad. Aquella noche del 26 de enero, Lupita se dispuso a salir con sus amigos. Le aseguró antes a su hermana que regresaría antes de la medianoche para poder continuar con el cuidado de la niña. Esto era algo muy habitual en Lupita. Solía dejar a su hija al cuidado de su hermana, por ejemplo, salía, pero siempre avisaba que iba a volver a tal hora y lo cumplía. Además, mantenía una comunicación constante en su ausencia. Pero esa noche sucedió algo diferente. Llegó la medianoche y Lupita no apareció en la casa. Comenzaron a pasar las horas y Lupita seguía sin aparecer. Durante aquella madrugada, en la salida con sus amigos, Lupita con estos se desplazaron en vehículos todoterreno tipo buggy, vehículos tubulares diseñados para terrenos difíciles y altas velocidades. En algún momento del trayecto, el grupo de amigos se dividió en dos partes y se subieron a dos de estos vehículos distintos. El vehículo en donde estaba Lupita era conducido por un joven llamado Alexandro Naranjo Miranda. Entonces los amigos se empezaron a desplazar separados en estos dos vehículos y cerca del canal Delia Mendota sucedió lo impensado. En plena oscuridad total, el conductor del vehículo en donde iba Lupita perdió el control. El buggy terminó cayendo directamente al agua helada de un canal cercano. Y hay un dato que va a ser muy importante para este caso. Lupita no sabía nadar y el vehículo en donde ella estaba acababa de caer al agua. La hermana de Lupita esa madrugada continuó esperándola en su casa. Por algún motivo la policía no llamó a sus familiares para avisar del accidente. Fue la hermana de Lupita quien, ante la ausencia de esta, tomó la decisión de rastrear la ubicación de su teléfono celular. Y así se dio cuenta de que, según como marcaba el mismo, su hermana se encontraba bajo el agua. Lógicamente, en cuanto se enteró de todo esto, la madre de Lupita se dirigió hacia el lugar. Y ahí se encontró con una escena totalmente angustiante. Se dio cuenta de que su hija había sido víctima de un accidente en donde el vehículo en el cual estaba había caído al canal. Lógicamente, cuando la madre llegó, toda esa escena ya estaba cubierta de policías y el área se encontraba protegida porque se estaban haciendo las pericias correspondientes y, como sabemos, no pueden ingresar personas random al lugar ya que pueden contaminar la escena. Y fue en estas investigaciones que se descubrió lo más perturbador. Todos los amigos habían logrado salirse del auto y también del agua. Se encontraban prácticamente sanos y salvos. La única persona que no logró salir era Lupita. Se encontraba totalmente desaparecida. No obstante, estas primeras pericias comenzaron a mostrar que, como les digo, había algo muy extraño en toda la situación. La versión oficial decía que, tras haber caído el vehículo al agua, todas las personas, menos Lupita lógicamente, lograron salir del vehículo antes de que éste se hundiera. Para lograr esta hazaña, salir ilesos de la forma en la que lo hicieron, tendrían que haber escapado básicamente al medio de la oscuridad, porque, como les dije, no había ningún tipo de iluminación ahí. Después de salir del auto tendrían que haber trepado por las paredes del canal, que son súper lisas y resbaladizas, o sea, es muy difícil escalar por esas paredes. Y como les dije, los amigos estaban totalmente ilesos, no tenían nada. Y eso resultó extraño porque hicieron todo eso sin terminar ni siquiera con una marquita, un rasponcito, nada. Y hay otra cosa misteriosa aquí. Estos vehículos, los buggies, tienen jaulas, se dice rígidas, y arneses de seguridad multipunto. ¿Esto qué quiere decir? Que en un impacto lo suficientemente violento como para lanzar directamente al vehículo al canal, la presión de las correas que tendrían que haber llevado los que se encontraban a bordo tendría que haberles generado esquimosis profundas. Por ejemplo, moretones específicos y ese tipo de lesiones que solo se producen cuando se genera una presión sanguínea fuerte. Sin embargo, como les comenté, los reportes indicaban que los sobrevivientes no presentaban ese tipo de lesiones en sus.
Y otro misterio que permanecía era Lupita, pues a pesar de que las investigaciones avanzaban, ella seguía sin aparecer, continuaba totalmente desaparecida. La búsqueda de Lupita duró días, hasta que el día 8 de febrero, más de una semana después de los hechos, un creador de contenido que se encontraba transmitiendo en vivo cerca del lugar del accidente se topó con algo espeluznante: el cuerpo sin vida de una joven flotando en el agua. Lamentablemente se determinó que el cuerpo era el de Lupita. De esta forma, todas las esperanzas que se podrían haber tenido de encontrarla con vida, de pensar que quizás ella había escapado, había salido ilesa o lo que sea, se perdieron. Lamentablemente, la joven había perdido la vida en ese accidente. Pero aquí había algo extraño, porque se sabe que entre 72 y 96 horas después de la muerte, los gases de descomposición provocan que un cuerpo que está hundido en el agua flote. El tema es por qué demoraron tanto tiempo en encontrar a Lupita. Digo, ¿por qué si no su cuerpo demoró tanto tiempo en flotar? En este caso, a diferencia del tema de los amigos, que no presentaban lesiones para tremenda hazaña que habían logrado, sí existían explicaciones. Los expertos plantearon dos posibles hipótesis que probarían por qué el cuerpo de Lupita no se encontró antes. Primero tenemos la hipótesis mecánica, que dice que el cuerpo pudo haber quedado atrapado bajo el vehículo o sedimentos y cosas así dentro del canal. Por eso demoró en terminar de salir a la superficie flotando. Y por otra parte tenemos la hipótesis biológica, que dice que la fauna acuática pudo haber perforado tejidos liberando los gases antes de que estos se acumularan, impidiendo la flotación temprana. Ambas explicaciones son científicamente viables, pero en general, como ustedes podrán ver, este caso resultaba muy misterioso y en las redes sociales la gente ya había empezado a construir sus propias teorías y a especular. Muchos hablaban de los amigos, de que era extraño toda la situación, que si la habían dejado sola a ella sabiendo que no sabía nadar, que si nadie la había ayudado, y así, ¿no? Claramente los amigos parecen bastante sospechosos. Y en esos días, finalmente, una de las amigas de Lupita tomó la decisión de romper el silencio. Esta amiga, identificada como Carol C., realizó una transmisión en vivo. Ella aseguró que no viajaba en el buggy que se accidentó, sino en el otro vehículo. Y agregó que los dos autos no iban en la misma ruta, sino que se separaron en un momento y cada uno se fue por un camino distinto. Ella además desmintió el hecho de que se dijo que no habían dado aviso desde un principio del accidente. Como les comenté, los familiares de Lupita no fueron notificados de lo que pasó. Ellos solos tuvieron que buscar la ubicación del celular y todo para poder enterarse de lo que pasó. Sin embargo, esta amiga dijo que ellos llamaron al 911 y avisaron de la situación. Pero hay algo muchísimo más particular relacionado con otro de los amigos de Lupita, y les estoy hablando del más controversial de todos, y es el conductor del buggy accidentado. Este joven no solamente logró sobrevivir y salir ileso mágicamente de todo, sino que también huyó del lugar en cuanto se llevó a cabo el accidente. Y digamos, si fue un accidente tan así, que no te diste cuenta, que todo fue una tragedia, ¿por qué huirías de esa forma del lugar, no? La realidad es que se comenta que este joven aparentemente fue arrestado después de todo esto y hoy en día enfrenta cargos por fuga tras accidente grave. Otra situación sospechosa y que dio que hablar fue la del hallazgo de como una chamarra puffer y lentes de sol lejos del canal en donde sucedió todo. Para muchos esto significaba que capaz Lupita se había peleado con alguien, o sea, había habido algún altercado, alguna situación antes de que se subieran al vehículo y tuvieran el accidente. Por eso sus cosas quedaron ahí. No obstante, aparentemente existe una hipótesis diferente que es como la más fuerte. Se dice que Lupita en un momento se sacó esa campera y también los lentes de sol para tomarse una foto. Dejó esas cosas sobre el toldo del buggy, pero cuando él mismo retomó la marcha, con el viento, el golpe y todo lo que pasó, las cosas terminaron como volando y terminaron lejos de donde sucedió todo. Más allá de esta explicación lógica, yo siento que este caso tiene demasiadas cosas extrañas que hay que ver y que hay que investigar. Se estuvo hablando bastante del mismo en las redes sociales en los últimos días, así que hay que ver si se continúa, digamos, si sigue saliendo información del tema, si se va llegando a algo
porque sí está bastante extraño todo. Y bueno, muchísimas personas como que empezaron a relacionar en algún punto medio ya un poco rebuscado este caso de Lupita con el caso de Valeria Márquez. ¿Y por qué los relacionaron? Bueno, porque ambos casos presentan como posibles amigos que terminaron traicionando a las víctimas. Tenemos el caso de Lupita, en donde los amigos, bueno, tuvieron todos estos comportamientos muy turbios, que parece incluso hasta que están mintiendo con la versión oficial de los hechos, ya que hay pruebas que parecieran marcar eso. Y por otro lado tenemos a Valeria Márquez con todo lo que pasó en relación a Vivian y a Erika. A Vivian diciéndole que se quede en el lugar para esperar el regalo costoso y además mandándole otros regalos para incitarla más a que se quede en la estética. Y además a Erika después apagando el live tras los hechos con una frialdad escalofriante. Por más de que sea una conexión un poco rebuscada, como les decía, creo que lo importante a rescatar de esa conexión es pensar que tenemos que elegir muy bien a nuestras amistades, ser muy conscientes de las personas con las cuales nos rodeamos, y más aún si vamos a compartir cosas como salidas nocturnas y cosas así, que muchas veces pueden volverse un poco peligrosas. Siempre yo digo, mejor es calidad antes que cantidad. Es mejor tener poquitos amigos, pero personas en las cuales realmente confiamos, que sabemos que son buenas personas y que nos suman en nuestra vida, en lugar de relaciones insípidas que simplemente sirvan como para salir y cosas así, ya que son personas que no sabemos muy bien cómo son, si tienen realmente buenas intenciones con nosotros o no. Hay que cuidarse muchísimo porque lamentablemente vivimos en un mundo de porquería, y como ya vimos en muchos casos, las malas relaciones pueden llevar a muy feos desenlaces.